Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Marcando el cambio que México necesita. ¿Cómo están, queridos amigos? Los saludo con un enorme gusto esta mañana. ¿Qué día es hoy, chavos? ¿Qué día es hoy? Y con esa actitud traemos un montón de noticias para todos ustedes. Así es que, si nos lo permiten, arrancamos. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con en Central FM Equilibrio. Resumen informativo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el acuerdo presidencial del noviembre del 2021 que clasificó como de seguridad nacional las obras prioritarias del gobierno y ordenó agilizar los trámites para ejecutarlas. En votaciones diferenciadas, el Pleno de la Corte declaró fundada una controversia constitucional del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI. Esto contra el convenio del Ejecutivo que impulsó a todas las dependencias la obligación de emitir en no más de 5 días hábiles permisos provisionales por 12 meses para toda clase de obras que sean designadas como prioritarias o estratégicas. 8 ministros votaron por invalidar el artículo primero del pacto que declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura en múltiples sectores. El resto del acuerdo, que es el que ordena agilizar los permisos, también fue declarado inválido, pero por 6 votos contra 5, ya que los ministros Jorge Pardo y Alberto Pérez Dayán consideran que ese tema no afecta las atribuciones del INAI. Aún así, los 6 votos fueron suficientes para invalidar porque la Corte resolvió previamente también por 6 contra 5 que el convenio fue un acto administrativo del Ejecutivo y no una norma general cuya nulidad requiere 8 votos. El máximo tribunal acordó que el próximo lunes votará para definir los alcances específicos de la sentencia, pero al final de la sesión varios ministros dijeron que el acuerdo ya se cayó porque sus instrucciones iban dirigidas a una de las partes del litigio, es decir, todas las dependencias del Ejecutivo. El ministro Juan Luis González Alcántara explicó que si bien el acuerdo no clasificó por sí mismo toda la información de estos proyectos como reservada, sí permitió que los funcionarios responsables de las obras lo usen como fundamento para cerrar datos. Aclaró que la sentencia no anula permisos provisionales previamente otorgados, pues no tiene efectos retroactivos y que tampoco impide que se sigan haciendo declaratorias de seguridad nacional cuando haya razones que lo justifiquen. Javier Lainez destacó que al usar el término seguridad nacional, el convenio tuvo 2 efectos inmediatos. El primero, la reserva de información y la adjudicación directa de contratos. Luis María Aguilar consideró que solo el Congreso puede regular el tema de seguridad nacional, no el Ejecutivo mediante pactos, pues ella viola el principio de reserva de ley. Margarita Ríos Farjat sostuvo que el acuerdo generó inseguridad jurídica por la amplitud del régimen que abarca, lo que anula las mejores prácticas en materia de transparencia, ya que ni los funcionarios ni la sociedad tienen claro cómo proceder. Las ministras Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz pidieron desechar la controversia por improcedente, alegando que el convenio en nada afectó las atribuciones del INAI. Arturo Saldívar también defendió el pacto. Tras el fallo en la Corte, Andrés Manuel López Obrador publicó un nuevo decreto para catalogar sus obras como de seguridad nacional. Publicando en el Diario Oficial de la Federación, declaró que son de seguridad nacional y de interés público la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo para el bienestar y equipo de el Tren Maya, el corredor interoceánico del Istmo en Tehuantepec y los aeropuertos de Palenque, Chiapas, Chetumal y Tulum en Quintana Roo.
Norma Lucía Piña Hernández, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, confirmó que los mensajes que recibió Alejandro Armenta, presidente morenista del Senado, fueron enviados por ella, pero negó la intención de amenaza. Ni siquiera se veía como amenaza. A través de una carta, la funcionaria se pronunció públicamente luego que Armenta exhibió en sesión de la comisión permanente dichos mensajes. Piña explicó que hizo la aclaración por respeto a quienes mostraron apoyo a su persona, a sus pares y a su familia. Dijo que el legislador expuso información errónea sobre la labor de quienes forman parte del Poder Judicial y reiteró su indignación por ello. Reconoció que la vía utilizada no fue la más adecuada. Confío en que su modo frontal y directo de hablar se distinga claramente de una amenaza. Subrayó que la honestidad es el criterio para construir el México que la Constitución garantiza y que los mexicanos exigen. Alejandro Armenta, presidente morenista del Senado, anunció que procederá penalmente contra Norma Piña, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por los mensajes de WhatsApp que envió el martes, y dijo que su proceder será conforme a derecho. Agregó que la situación no se resuelve con un cafecito, sino ante la justicia. Argumentó que no es un asunto entre personas. Justificó que es un tema que vulnera, que violenta la representación del Poder Legislativo porque es una injerencia, una presión, cosa que ustedes vieron en el mensaje y lo veo muy exagerado y muy lejos de la realidad. Santiago Krill, por su parte, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, reclamó a Andrés Manuel López Obrador que no haya acudido a la cita para analizar cómo destinar más recursos al programa de becas sin afectar al Poder Judicial. Andrés, me retaste y te rajaste. Hoy tengo muy claro que o no sabes o se te olvidan tus palabras según te conviene. Pero te explico algo que es básico. Lo que se promete, se cumple. Tu propuesta de eliminar los fideicomisos del Poder Judicial para financiar becas demuestran tu profundo desconocimiento de la Constitución o de cómo debe de funcionar un buen gobierno. Para que sepas, sí hay otras formas de obtener dinero para el programa de becas. Por ejemplo, el enorme gasto de la oficina de la presidencia que nadie sabe a dónde va. Entiende que el Poder Judicial es mucho más que las y los ministros de la Corte. La lealtad del Poder Judicial no debe ser al presidente, sino a México, a su Constitución y a sus leyes. Entiendo por qué te rajaste. Cuando quieras, estoy listo para platicar. El pasado 11 de mayo, López Obrador llamó a Krill a hacer algo juntos, presentando una iniciativa para eliminar los fideicomisos del Poder Judicial por 20,000 millones de pesos para entregar el dinero a las becas. Krill aceptó, propuso el jueves 18, pero planteó que discutieran de dónde deben obtener este dinero, sin desaparecer los fideicomisos, que consideran fondos para retiro y servicio médico de todo el personal del Poder Judicial, no solo para los ministros. López Obrador se retractó y dijo que para qué hablar con Krill, mientras que Adán Augusto López, secretario de Gobernación, acusó al diputado del PAN de haber sido el funcionario que más permisos otorgó para el funcionamiento de casinos. Andrés Manuel López Obrador señaló que el Poder Judicial está tomado por la delincuencia organizada y por eso están en desacuerdo con que el pueblo elija a jueces y ministros. Se molestan que porque ahora vamos a elegir o queremos que se elijan a los jueces, a los magistrados, a los ministros. ¿Cómo no vamos a querer que se elijan si el Poder Judicial está secuestrado, está tomado por la delincuencia de cuello blanco y por la delincuencia organizada? El presidente reiteró sus críticas contra jueces que han liberado a delincuentes como el narcotraficante Héctor El Güero Palma o a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos. Insistió en impulsar una consulta ciudadana para elección de servidores en el Poder Judicial.
no es un asunto electoral, es una consulta que tiene que ver con la elección de servidores públicos del Poder Judicial, porque ya lo están queriendo llevar hacia allá, que como es un asunto electoral, entonces no se puede hacer la consulta. Y el segundo debate entre las candidatas Alejandra del Moral, de Alianza Va por el Estado de México, y Delfina Gómez, de Morena, PT y PBEM, a la gobernatura de la entidad. Del Moral compartió que trabaja en 4 ejes: seguridad pública, economía, agua y medio ambiente. Ofreció un gobierno con una perspectiva familiar enfocada en las mujeres y aseguró que Morena destruye y mueve el odio. Delfina Gómez reviró que la alianza está desesperada porque no logró avanzar un solo punto en la preferencia. Se te acabó el tiempo y los apoyos, te estás quedando sola, lanzó su adversaria. Ambas coincidieron en que la inseguridad es la problemática que golpea al Estado de México. Tras el debate, las candidatas calificaron su actuación. Gómez se asignó un 9 por falta de tiempo y nerviosismo. Del Moral dijo que no le corresponde a ella, sino a la ciudadanía, la evaluación. Invitó a los mexicanos a comparar propuestas y votar el próximo 4 de junio, resaltando la importancia de la estabilidad y la paz política. Aunque expresó interés en que el senador Manuel Velasco sea incluido en la encuesta de Morena para elegir al candidato presidencial para el 2024, el Partido Verde Ecologista no descartó la posibilidad de ir con un proyecto propio al proceso electoral. El partido adelantó que si bien aún es muy pronto para ahondar en proyectos rumbo a la carrera presidencial y desean seguir siendo parte de la coalición Juntos Hacemos Historia, en la que también participa Morena y el Partido del Trabajo. Esto luego que el martes pasado Mario Delgado, presidente nacional de Morena, dijo que será muy difícil hablar de una alianza para el 2024 con el PT y con el Partido Verde si no van juntos en la elección del próximo día 4 de junio allá en Coahuila. Enrique Graue, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, manifestó su preocupación por intentos injeristas contra reglamentos de universidades autónomas. Sin decir nombres, reprobó los intentos de reformar la ley orgánica para modificar el proceso de elección del rector de la UNAM, iniciativa que es impulsada por Armando Contreras, diputado de Morena, y resaltó la importancia de defender la autonomía de la institución a su cargo y de los procesos democráticos. El general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, reconoció que compró un departamento en el fraccionamiento Bosque Real de Huixquilucan, Estado de México, a una proveedora de la Sedena, que fue penalizada con 16 millones de pesos por incumplimiento de contrato. Explicó que la adquisición del inmueble la realizó a través de una inmobiliaria, por lo que no conoció al propietario hasta que firmó estas escrituras. Esto fue lo que dijo. Yo no tuve contacto con la persona dueña, sino tienen pues los agentes que son agentes inmobiliarios. A través de ellos fue que hicimos la negociación y ya hasta el día de firmar las escrituras tuvimos contacto con la persona. La empresa que establece la información, que es proveedora de la Secretaría de la Defensa Nacional, solamente ha participado en varias ocasiones y solamente una, casi 2 años después de que yo adquirí este departamento, participó y ganó en una licitación pública. Sandoval sostuvo que el departamento no cuesta 30 millones de pesos, como él informó. La Organización de Mexicanos contra la Corrupción, más bien como informó, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, disculpen, pues la adquirió en obra gris, así lo dijo. No es cierto que cueste 30 millones de pesos. Ese departamento lo adquirí a través de un préstamo del Banco del Ejército
La propiedad fue evaluado, fue inclusive evaluado en un poquito más de 9.800.000, algo así, por las condiciones en las que estaba. Y el precio que se manejó en las negociaciones fue de 9 millones. El departamento era obra gris. Primero 9 millones, luego 9.800.000, que no fueron 30 millones. Ya vieron el departamento. Igual, si está en obra gris, pues también hay que invertirle a todos los lujos que se le ven al departamento. Por otra parte, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas alertó de balaceras y enfrentamientos en distintos sectores de Nuevo Laredo, Tamaulipas, por lo que recomendó a las familias no salir de casa ni acudir a los centros de trabajo. Háganme el favor. En lugar de tomar medidas de seguridad, no salgan, como si fuera COVID, ¿verdad? Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. Estamos de regreso, gracias por seguir en sintonía con nosotros a través de todas las plataformas digitales. Yo soy Dore Ferriz y estoy a cargo del Noti el día de hoy a nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con. Y continuamos con la información. Hombres armados irrumpieron en el Palacio Municipal de Cuautepec de Harinas, en el Estado de México, y detonaron sus armas. Claro, mientras que en el exterior quemaron al menos 2 vehículos. En redes sociales se indicó que los disturbios fueron iniciados por pobladores, quienes están hartos de la inseguridad en el municipio. Extraoficialmente también se reportó la presunta privación de la libertad de la delegada de la comunidad de Agua Amarga, pero las autoridades no lo han confirmado. En el lugar fueron desplegados elementos de seguridad pública de los 3 niveles del gobierno. Un juez de Guerrero ordenó liberar al narcotraficante Jesús Héctor Palma Salazar, el Güero Palma, luego que la absolvió de una acusación por homicidio calificado con el que fue reprendido la semana pasada cuando estuvo a punto de salir de prisión tras 28 años recluido. El juzgado de primera instancia penal del distrito de Hidalgo, con sede en Iguala, resolvió que ya está prescrito el cargo contra Palma Salazar por el asesinato de 9 familiares, abogados y amigos de su rival Miguel Ángel Félix Gallardo, cometido esto en septiembre de 1992 en esa ciudad. Héctor el Güero Palma está tranquilo y también a la espera de ser liberado del penal del Altiplano, así lo señaló en principio su abogado José Gabriel Martín Hernández. Al no ocurrir la salida, la defensa denunció por privación ilegal de la libertad a Nora Angélica Valderrama, directora del Centro Federal de Readaptación. Una estatua gigante de San Judas Tadeo será la atracción principal ahí en Badiraguato, un municipio de Sinaloa conocido por ser la cuna de algunos narcotraficantes. El ayuntamiento del morenista José Luis López Elenes reveló que el monumento católico de 25 metros de altura será exhibido en la explanada central del Parque Mirador Badiraguato, que será inaugurado el día 28 de junio, y declinó mencionar, y justo el 28 son los días de San Judas, y él declinó mencionar el costo de la obra y argumentó que se realizó gracias a la inversión de empresarios que prefirieron el anonimato. Dicho parque causó polémica en noviembre del 2022, luego de que el mismo edil declaró que no descartaba mostrar en la sala cultural la vida de capos oriundos de ahí, como Joaquín El Chapo Guzmán, Rafael Caro Quintero y Juan José Esparragosa el Azul. La idea se descartó y ahora la administración municipal presumió que pretende ubicar ahí en Badiraguato, ubicado a 82 kilómetros de Culiacán, como un sitio de turismo religioso. Se van a purificar, se les van a perdonar sus pecados, ya con esta imagen van a tener todo. Tras casi 2 años de evaluar su tasa de referencia, el Banco de México, Banjico, decidió frenar los aumentos ante una desaceleración de la inflación en el país, con la que la mantuvo en 11.2%, y la Junta del Gobierno del Banco Central aprobó por unanimidad detener este ciclo de alzas, al considerar que se enteró en una fase de desinflación debido a las diversas presiones que se han mitigado, aunque declaró que el panorama inflacionario continúa siendo muy complejo.
Con la decisión de Banxico, se volvió a desacoplar de los movimientos de la Reserva Federal de Estados Unidos, que a principios de este mes elevó la tasa de interés en 25 puntos base. El Banco Central realizó un ajuste marginal en el cuarto trimestre del 2023, ya que previó una inflación general de 4.7% desde 4.8% anterior y mantuvo su estimado de 50% para la subyacente. Para el primer trimestre del 2024 dejó en 4.2% y 4.1% la inflación general y para la subyacente. El Banco de México refrendó que la inflación converja en su meta de 3% hasta el cuarto trimestre del 2024. El indicador oportuno de la actividad económica de México aumentó 0.44% mensual en abril, tras una caída previa de 0.14%, impulsado por los avances de sus principales componentes. Así lo informó el INEGI. Las actividades secundarias relacionadas con el sector fabril crecieron 0.49%, mientras que las actividades terciarias o de servicios, que aportan 62.5% del PIB, mejoraron su desempeño en abril al expandirse ya al 0.41%. En su comparación anual, el indicador oportuno de la actividad económica que no considera a las actividades primarias moderó su tasa de crecimiento de 3.23% en marzo a 2.61% en abril. El sector servicios dio cuenta de un alza de 2.83% anual, mientras que las actividades secundarias oportunas del indicador global de la actividad económica. Crédito Real dio a conocer un plan de reorganización como parte de su petición de concurso mercantil a raíz del proceso de quiebra en el que se encuentra inmerso desde el año pasado. A través de un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la institución detalló la creación de un vehículo de propósito especial al cual serán transferidos algunos activos convenidos de la compañía en favor de los acreedores no garantizados. Indicó que la solicitud debe ser aprobada por un tribunal mexicano que preside un procedimiento de concurso mercantil que será iniciado por la compañía y los acreedores participantes. De acuerdo con la compañía, dicho proceso podría tardar entre 5 y 8 meses. En julio del año pasado, Crédito Real solicitó acogerse al capítulo 15 de la Ley de Quiebras en los Estados Unidos como parte de una reestructura. La sociedad financiera de objetivo múltiple tomó la decisión luego que a principios de año entró en incumplimientos de pago y se vio obligada a negociar con sus acreedores para darle solución a esta problemática. La venta de Banamex será positiva para la competencia del sector bancario mexicano porque la entrada de un nuevo jugador disminuirá la concentración que hay en él. Así lo aseveró la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En días pasados se dio a conocer que Grupo México, el empresario Germán Larrea, es el que comprará la unidad de negocio de banca minorista de Citi en el país, y este jueves Hacienda reveló que el comprador y el vendedor se están acercando ya al final de sus negociaciones. Las pequeñas y medianas empresas, las pymes, que son propiedad de mujeres, enfrentan peores condiciones de crédito en comparación con los negocios de hombres. Y esto es cierto, ya lo afirmó el Banco Interamericano de Desarrollo BID Invest. Durante la presentación del estudio Impulsando el Crecimiento de las Pymes de México, elaborado por BID y Confío, el organismo bancario explicó que los préstamos a negocios de mujeres se aprueban en proporciones mucho más bajas por cantidades menores, con plazos de pago más cortos y con tasas de intereses más altas. En este sentido, señaló que las mujeres enfrentan requisitos de garantía más estrictos que los hombres y que son condiciones que en general suceden en diversos países del mundo. Sostuvo que las micro, pequeñas y medianas empresas, propiedad de mujeres, registran una proporción de restricción crediticia de 34.8% frente a 27.9% en el caso de los hombres. La falta de un historial crediticio deja fuera a 3 de cada 4 posibles clientes que solicitan un crédito en el país, pese a no ser deudores o contar con buenos ingresos.
La injusticia es que queda fuera 75% de los prospectos, así lo señala la TAM de Urban Science. En los últimos 6 meses, la Comisión Reguladora de Energía redujo el tiempo de vigencia de permisos para actividades desarrolladas en el sector de hidrocarburos. De acuerdo con un análisis realizado por Grupo Cita de octubre del año pasado al cierre de abril del 2023, se otorgaron 435 permisos para petrolíferos, gas natural y gas LP, de los cuales a 351 se les disminuyó su vigencia. Normalmente los permisos se daban por un plazo de 30 años, pero ahora estos van de 2 hasta 20 años. Bastante amplia su solicitud. Ya fue sofocado el incendio en la refinería de Salina Cruz, allá en Oaxaca, en el calentador de una planta denominada Hidro 2, confirmaron trabajadores de Pemex. El personal de la procesadora, entre obreros y contratistas, fue evacuado. La columna de fuego y humo se alcanzó a ver desde las inmediaciones de la refinería Antonio Dovalí Jaime. Las regulaciones internacionales que cumplen empresas globales con operaciones en países de Latinoamérica, entre ellos México, impulsaron iniciativas a favor de la transición energética y para mitigar el cambio climático, según la consultora EY. El informe Panorama de las empresas latinoamericanas sobre Environmental, Social and Governance, que es ESG, publicado por EY, indicó en México el 72% de directivos de empresas señalaron que cuentan con iniciativas de transición energética y un conjunto de medidas que sí promueve el uso de las energías limpias y renovables. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó la construcción de una empresa de participación estatal mayoritaria denominada Aerolínea de Estado Mexicano, que estaría en manos del Ejército. La dependencia publicó el acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, en el que confirmó que queda sectorizada a la Secretaría de la Defensa Nacional y determinó que el capital social de la empresa sería variable. Exfuncionarios de aduanas regresaron a la dependencia con altos cargos para desplazar a marinos. Tras un acuerdo con la Secretaría de Marina, 6 altos cargos de las aduanas de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y de Manzanillo, Colima, fueron ocupados por civiles. Así lo informó la Agencia Nacional de Aduanas, México. La carne que más consumen los mexicanos es de pollo. Esto de acuerdo con un consejero mexicano de la carne, Come Carne. Estimó que este año cada mexicano comerá en promedio 36.5 kilos de carne de pollo, 22.1 kilos de cerdo y 15.6 kilos de res. México es el 4º país consumidor per cápita de carne de pollo, solo detrás de los Estados Unidos y de Argentina y después de Brasil. En tanto, la producción nacional de este alimento en los últimos 6 años creció el 3% promedio anual, con más de 3 millones de toneladas cada año. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, canceló el registro sanitario del medicamento Redotex, usado para bajar de peso. Acusó una red de colusión e influyentismo durante las administraciones anteriores para que el producto se comercializara durante más de 2 décadas. Alejandro Schwartz, titular de la COFEPRIS, afirmó que ese medicamento representa un riesgo claro, innegable y patente para la salud de los mexicanos, pues provoca un falso efecto diurético y mantiene a la persona en un estado disociativo. Esto fue lo que dijo. Para presentar la cancelación del registro sanitario de un medicamento, y esta cancelación se realiza bajo los criterios que representan de riesgo a la salud humana. El caso Redotex cubre de forma clara y transversal los 3 sótanos de la corrupción de COFEPRIS. La actuación dolosa y negligente de las autoridades se benefició de una vigilancia permisiva a las constantes e innegables irregularidades. Acusando nuevamente a la COFEPRIS de corrupción. O sea, se van siempre, pero al extremo. Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, informó que se rescató a 49 migrantes que fueron secuestrados cuando viajaban en un autobús en los límites de San Luis Potosí y Nuevo León. Precisó que son 23 hombres
15 mujeres, 6 niños y 5 niñas. Esto fue lo que dijo. Los 49 migrantes son 23 hombres, 15 mujeres, 6 niños, 5 niñas. Las nacionalidades son 7 de Venezuela, 19 de Honduras, 2 de Brasil, 1 de Cuba, 14 de Haití y 6 de El Salvador. El lunes, 50 migrantes y los 2 operadores del autobús en el que viajaban fueron privados de su libertad en las inmediaciones de Cedral, allí en San Luis Potosí. Luego ya todos empezaron a lavar las manos, que no, que le tocaba la otra parte, en fin, ahí tienen este resultado. En su informe Ejecutivo Federal de Actividades 2022, entregado al Senado de la República, la Guardia Nacional aceptó que en su tránsito por el territorio nacional, los migrantes son víctimas de extorsión, secuestro, trata de personas y robo. Senadores demócratas y republicanos de los Estados Unidos propusieron crear una lista que identifique todos los años a las entidades de México que funjan como productores o que estén en rutas de tránsito de drogas sintéticas, como el caso del fentanilo, así como de sus precursores químicos. En una iniciativa de ley presentada este jueves, los legisladores Chris Murphy, demócrata, y Bill Hagerty, republicano, plantearon que la administración de Joe Biden identifique además en esta misma lista a todos los aeropuertos y puertos marítimos mexicanos por los que transite o se produzca dichas drogas. Chris Murphy, congresista por Connecticut, explicó que la iniciativa garantizaría que detener el flujo de fentanilo a la Unión Americana sea de prioridad la más elevada que las propias relaciones con México y China, además de que daría más herramientas a Washington para asegurar la cooperación de dichos países. En principio, la iniciativa de los senadores Murphy y Hagerty no contempla sanciones específicas para los estados mexicanos que sean parte del listado anual. Según la Administración para el Control de Drogas, la DEA, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación son los grupos criminales que controlan la producción y el tráfico de fentanilo que llega a los Estados Unidos desde México, utilizando principalmente precursores químicos procedentes de China y también de Asia. En su reporte anual más reciente, publicado en el 2021, la DEA aseguró que el cártel de Sinaloa tiene presencia en 15 de las 32 entidades, principalmente a lo largo de la costa del noreste mexicano, mientras que el cártel Jalisco Nueva Generación en 23, principalmente en el centro del país, es decir, nuevamente 15 de las 23 entidades y luego el cártel Jalisco, 23 de las 32. Casi 110,000 personas murieron el año pasado por sobredosis de drogas en los Estados Unidos, esto según los datos federales preliminares, cifra que representó un asentamiento después de 2 años de fuertes aumentos. El recuento preliminar de 109,680 muertes por sobredosis fue solo un poquito más alto que el del 2021, cuando se estimó que murieron 109,179 personas, de acuerdo a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Las muertes por sobredosis habían aumentado significativamente en el 2021, aproximadamente en 17% y 30% en el 2020. Y esto también se debe mucho a la crisis, a las depresiones que produjo COVID. Recordemos que el COVID, sí, parte de las secuencias que trae el COVID son estas depresiones mentales, ¿no? Brandon Johnson, alcalde demócrata de Chicago, busca resolver cómo albergar a cientos de migrantes que llegan en autobuses desde la frontera entre los Estados Unidos y México, mientras algunos duermen en estaciones de policías y refugios saturados después de un aumento en los cruces fronterizos a inicios de este mes. Las autoridades de la tercera ciudad más grande de los Estados Unidos advirtieron que no pueden pagar alquileres de habitaciones de hotel para todos los migrantes que llegan, por lo que presionan para obtener más fondos federales. Algunos extranjeros que buscan un lugar seguro para dormir recurrieron a las comisarías.
Trascendió que Ron DeSantis, gobernador republicano de Florida, entrará oficialmente en la carrera presidencial en Estados Unidos de 2024 la próxima semana. Es probable que DeSantis presente documentos declarando su candidatura el 25 de mayo para coincidir con una reunión de donantes en Miami con un lanzamiento más formal la semana del 29 de mayo. Según fuentes que pidieron el anonimato, explicaron que la invitación para el evento del 25 de mayo decía que los donantes se pondrían a trabajar, una aparente alusión a recaudar dinero para DeSantis, y su candidatura lo convertiría entonces en el inmediato, en el mayor rival de Donald Trump. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM Equilibrio. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Yo soy Dore Ferriz, estoy a nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con todo el despilfarro que hemos visto de la 4T, tenemos que volver a retomar el tema del avión. El avión presidencial no es un mérito de la 4T el hecho de haberlo vendido, que, como ustedes lo saben, pues es necesario para transportar al Ejecutivo a diferentes lugares, ¿no? La idea del uso exclusivo de este aparato viene después de la Segunda Guerra Mundial. Históricamente se ha utilizado un avión para los presidentes con la finalidad de darles seguridad tanto al Ejecutivo como al país, como a toda una nación. Imagínense ustedes, después de tanta guerra, lo que podría representar que un presidente sufriera un atentado. Esto podría llevar al país a tomar una decisión de guerra. Ahora, con la otra, el avión también facilita su transporte y evidentemente le ahorra mucho tiempo. ¿Cuántos de ustedes pasan horas en el aeropuerto? No tienes que llegar 3 horas antes, dejar tus maletas, que el avión despegue, que le den permiso, a ver si sí sale, a ver si no se cancela, a ver si te lo cambian por otro. Y luego encima tienes que aterrizar, esperar tu maleta, pasar un montón de papelitos, en fin, realmente el transporte aéreo toma su tiempo. Cuando viajas en este tipo de aviones, te subes, bajas y te ahorras como 6 horas fácil, ¿eh? Fácil. Ahora, es claro que el avión presidencial es también símbolo de autoridad. Es estatus, es escenario, es ver bajar al presidente de un avión que tenga este poder, que hable del suyo, de su dominio, de su fuerza, de su ejército. Tras la muerte de Blake Mora, la Cámara de Diputados, que en ese entonces la mayoría pertenecía al PRI, 242 legisladores exactamente, y al PAN, 142 legisladores, se le exhortó al presidente en turno, al gobierno de Felipe Calderón, a renovar el avión presidencial, el presidente Juárez. Así se llamaba el avión, porque ya era un avión muy viejo. Imagínense, estaba fabricado en 1985 y había dado servicio desde 1988. Básicamente así, a niveles de más básicos, pues ya era una carcacha. Ya necesitaba cambiar el avión. ¿Por qué? Por temas de seguridad, porque el avión ya estaba muy viejito. Pero lejos de este discurso, que es objetivo, que es lógico, López Obrador lo agarra de su puerquito como símbolo de abundancia y de riquezas y de excesos, cuando no es así, es una necesidad del ejército y del presidente. Ahora, lo empieza a poner etiquetas, ¿no? Muy lujoso, ni Obama lo tiene. Y entonces empieza a embarrar a los mandatos anteriores, al PRIAN, ¿no? Al famosísimo PRIAN, que esta palabra ya lo traen, bueno, como puerquito, pero bueno, como lo compró el PAN y lo engalanó el PRI, pues es su culpa. ¿Y quién lo jodió? Pues Morena. O sea, vamos a ponerlo así de claro. Le echaron todas las ganas. 2 mandatos y el tercero, lo rifó, lo minguneó, lo rentó para 15 años y bodas y finalmente lo logró vender. Por donde ustedes lo quieran ver, a nivel lanas son pérdidas.
el enganche, el financiamiento, el hangar, porque tenemos que hablar del hangar. El hangar se mandó construir, el desuso de la imagen del avión. Todo valió gorro con Andrés, absolutamente todo. Les digo, la rifa, la renta, los eventos, lo desprestigió hasta que se cansó. Entonces, esta venta que hace a Tayikistán, que como analizó Braniff muy puntualmente en una de sus editoriales, es el país más pobre de las antiguas repúblicas soviéticas, de Asia, que encima mantiene al mismo mandatario desde 1994. Emomali Rahmon es justamente quien compra este avión y el TP-01 Boeing B787 Dreamliner, y no sé si ya vieron la foto de Emomali bajando de la, a ver si la tienes, Jerry, bajando del avión. Se ve pues, la opulencia, que es justamente parte de la idea de la imagen de un presidente. El precio del avión fue de 1,658,684,400 pesos. Banobras compra el avión a la empresa Boeing en la cantidad de 114.6 millones de dólares, y esto resultó en 42.7% menos del precio que la aeronave tenía en el mercado por tratarse de uno de los primeros aviones de este tipo. En aquel entonces, también déjenme por favor agregar esto, el tipo de cambio estaba a 13 pesos. Ahí está la imagen que les hablaba. Por favor, díganme ustedes si no les hubiera encantado ver a su presidente bajar en ese avión. Porque, por supuesto, es imponente. Encima le están bailando, ¿no? En los costados. Y así se estrena el avión que era antes de nuestro país. Porque no era de AMLO, era de nuestro país. Ahora, les estaba hablando de esto de los costos, ¿no? Las adecuaciones que hizo Enrique Peña provocó más bien que el valor del avión ascendiera a 218.7 millones de dólares. De no haberse realizado este mal negocio, la aeronave pasaría en el 2027 a formar ya parte de los activos de la Secretaría de Defensa, que se conforman mejor con un DEPITA, ¿no? Un departamentito que casualmente compró, que clandestinamente solicitó un crédito hipotecario, en fin. Y esto aparte, después de la venta del avión. ¿De dónde salió el dinero? Que no se nos olvide también que les estaba mencionando la construcción del hangar, porque también tuvo un costo, porque el avión que había antes era más pequeño, entonces se tuvieron que hacer adecuaciones, y se hizo un diseño increíble para el hangar del avión presidencial, que por cierto, este diseño fue hecho o realizado por el mismo diseñador que hizo la Casa Blanca de la Gaviota. De su costo original subió al 70%, o sea, el hangar ya tenía un costo, subió al 70%, igual que el Tren Maya, que las obras como se las gastan, y llegó a tocar los 1,182 millones de pesos. Solamente por el diseño se pagaron 60 millones de pesos. Nadie habla del hangar. Vamos, ustedes súmenle. ¿Quién creen ustedes que iba a sacar el gasto con la rifa o con la venta? O díganme, por lo menos díganme si ustedes creen que iban a sacar el costo del avión así. Claro que no. Todo lo que ves en el avión es pérdida. Y ahora que venga este nuevo mandato, se va a tener que hacer una nueva compra, ¿no? Porque el presidente que vaya a entrar va a decir, ¿y mi avión? Yo necesito un avión, se va a comprar nuevamente. ¿Cuánto le va a costar? Bueno, ahorita un Boeing de esas dimensiones y esa capacidad cuesta 293 millones de dólares. Pelón. Es decir, va a haber que darle una chaineada por dentro, que tendrá otro costo. A ver si puedo leer esto. 5,127,947,997 pesos mexicanos.
Esos son 293 millones de dólares en pesos. Lo voy a repetir, 5,127,947,997 pesos mexicanos al tipo de cambio de hoy. Que va a subir el dólar, por supuesto que va a subir el dólar porque vendrá una crisis y probablemente esta cifra que les estoy dando pues aumente mucho más, ¿no? Ahora, vamos a ver en cuánto se vendió el avión. En 684 millones. Hay una diferencia enorme, ¿no? Sí, de 4,443 millones, 947,997 pesos. Esa es la pérdida del país. Y no estamos contando ni las horas de hangar, ni los mantenimientos, ni el tiempo que se quedó ahí empolvado. La diferencia entre el avión que compró Felipe Calderón, que después arregla Enrique Peña, que se malvende y que se tendrá que comprar uno nuevo, nada más eso en su totalidad, la diferencia es de 4,443 millones. Pura pérdida, pura pérdida. A mí me resulta increíble, pero bueno, en fin. Yo quería platicar con ustedes sobre este tema y gracias por permitirme hacerlo. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. Estamos de regreso. Gracias por seguir en sintonía con nosotros a través de todas las plataformas digitales que tenemos a su disposición y a través de todas las estaciones hermanas afiliadas con nosotros que nos hacen el favor de transmitir este programa en diferentes estados de la República Mexicana. Yo soy Dore Ferriz y sigo aquí en el noticiero a nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con y vamos con más noticias, platicarles que videos del ataque en el noreste de Nuevo México en los Estados Unidos mostraron una voz identificada como la del traidor, del tirador, instando a la policía a matarlo y a los oficiales dirigiéndose rápidamente hacia el joven de 18 años antes de dispararle mortalmente fuera de una iglesia. El lunes, el tirador mató a 3 mujeres de la tercera edad e hirió a otras 6 personas. Líderes del G7 discutirán en la cumbre que comienza este viernes en Hiroshima, en Japón, sanciones contra el comercio de diamantes rusos. El objetivo es privar aún más a Rusia de fondos para su guerra contra Ucrania. Así lo afirmó un funcionario de la Unión Europea. Miles de nacionalistas israelíes, algunos de ellos coreando que mueran los árabes, y otras consignas racistas, marcharon por la avenida principal palestina de la ciudad vieja de Jerusalén en una manifestación anual que causó nuevas fricciones entre judíos y palestinos en la tensa localidad. Los manifestantes, en su mayoría adolescentes y hombres jóvenes ortodoxos, celebraron el Día de Jerusalén, que marca la captura de la ciudad vieja por parte de Israel hace 56 años. Y los palestinos ven el evento como una provocación. Hace 2 años, la marcha avivó una guerra de 11 días entre Israel y los militantes Hamas en la franja de Gaza. Las fuerzas militares y los socorristas intensificaron este jueves las labores de búsqueda y rescate de 4 niños indígenas que al parecer sobrevivieron a un accidente aéreo y que continúan perdidos en las selvas del sureste de Colombia desde hace 18 días y que el presidente Gustavo Petro reportó erróneamente su hallazgo. Vamos a pasar a una entrevista. Estamos con Héctor Saúl. Si es Héctor Saúl, está con nosotros en la línea el vicecoordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Héctor Saúl Telles, a quien saludo con todo mi cariño. ¿Cómo estás, Héctor? Muy buenos días. Muy buenos días. Contento contigo, con tu programa y tu auditorio. Igualmente, querido Héctor, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Tantas cosas de las que tenemos que hablar. Te voy a poner la primera ficha, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya invalida este acuerdo presidencial que clasificó como de seguridad nacional en sus obras prioritarias. Platícanos de esto, por favor. Pues bueno, lo habíamos advertido desde el momento que el presidente decidió
permitir de caso como lo llamamos en su momento, en donde pues de alguna manera existe civilización de este gobierno como de seguridad nacional, que esto les permitiría no hacer ningún permiso, no respetar la normatividad, no tener transparencia, que no haya derecho de acceso a la información sobre lo que está haciendo el gobierno y el restablece el orden Estado de Derecho, dar la seguridad para tener acceso a la información y para que haya transparencia en lo que hace el gobierno. Y el presidente, pues, en un berrinche, hace nuevamente un decreto para que las obras magnas, estas megaobras que está haciendo en su administración, vuelvan a ser catalogadas como de seguridad nacional, en un abierto desacato a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y pues nosotros estamos analizando porque esto ya puede catalogarse como pues un acto reclamado, es decir, la reiteración de un acto reclamado. Esto debería ser nulo de forma inmediata y catalogarse como un desacato por parte del presidente, y la Suprema Corte de Justicia pues debe de tomar ahí una determinación. Por supuesto, todo lo que trae es prisa, ¿no? Como ya lleva todo este tiempo tratando de sacar adelante sus proyectos que han deforestado, todos sus proyectos han sido insostenibles, ni el aeropuerto, el Tren Maya, en fin, me puedo seguir. Y trae prisa porque ya va de salida y él quería entregar obras completas y le urge acabar. Y entonces ya siento que ya empieza a tomar movimientos pues ya más, vamos a ponerle así, más ácidos, y ya empieza a catalogarlo como de importancia nacional. O sea, Pues sí, creo que hay ya una desesperación por parte del presidente, como bien mencionas, de entregar todas las obras que ha prometido. Todas las obras que se han hecho tienen sobrecostos, hay que mencionarlo. El AIFA tiene por lo menos 40,000 millones de sobrecosto. El Tren Maya ya lleva al día de hoy 240,000 millones también de sobrecosto. La refinería va cerca ya de los 350,000 millones de pesos de más. Hay algo que quiere ocultar el presidente: las obras no fueron bien planeadas, las obras tienen un desaseo en el manejo administrativo, un sobrecosto considerable. Podemos catalogar que hay bastante corrupción en todas estas megaobras y un flujo de recursos extraordinario que el presidente pues en corto plazo no podrá ocultar, y esta desesperación hace que quiera catalogar estas obras como de carácter de seguridad nacional, precisamente para ocultar el acceso a la información, ocultar los datos que se puedan arrojar de estos contratos, que no haya transparencia. Ha deshabilitado con una acción pues muy irresponsable al INAI. Hoy te quiero mencionar que hay más de 8,000 recursos pues ya detenidos de revisión en materia de acceso a la información. Ya algunas dependencias empiezan a negar información de forma pues abierta, y esto es lo que ha provocado el presidente con estas decisiones, y vamos a esperar qué es lo que va a suceder, porque claramente la Suprema Corte de Justicia de la Nación está dando un claro ejemplo de restablecimiento del orden del Estado de Derecho y de la Constitución, y el presidente pues está actuando de forma visceral, de forma pues claramente en un berrinche gubernamental, y nosotros no podemos estar esperando ese tipo de actitudes por parte del presidente. claro, berrinches por todas partes, ¿no? También quiere elegir que se elijan, hacer un voto popular para elegir a los ministros de la Corte. Sobre eso, ¿cuál sería tu opinión, Héctor? Bueno, eso completamente es una aberración. Nosotros no podemos permitir que los ministros estén sujetos a una elección popular. Imagínate quiénes estarían influyendo en este tipo de elecciones, tanto políticos, partidos políticos influyendo en la elección de los ministros, organizaciones, el propio crimen organizado metiendo recursos, metiendo propuestas, metiendo apoyos para que lleguen ministros a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y puedan tener resoluciones favorables, intereses empresariales, un conflicto de intereses que se destaparía en todos los sectores de la sociedad,
y pues obviamente no se puede permitir que los ministros puedan ser elegidos de forma popular. El espíritu que guarda la composición de este poder es precisamente vincularlo de cualquier tipo de injerencia económica, política, del crimen organizado. Entonces, es una aberración completa. No podemos permitir que se desvirtúe el espíritu y la composición del poder judicial, y pues vamos a dar la lucha ahí, porque para empezar, te quiero comentar que para hacer esta reforma pues tendría que haber modificaciones constitucionales, y en este momento el presidente no tiene la composición en la Cámara de Diputados para llevar a cabo este tipo de modificaciones, y pues lo que va a hacer en esta característica que ha tenido su gobierno es hacer una consulta que no tendrá ninguna determinación, ninguna vinculación, sino simplemente le servirá de un discurso de cara al 2024 en las elecciones presidenciales. Definitivamente. Héctor, agradezco muchísimo que hayas tomado esta llamada y que nos hayas acompañado el día de hoy. Deseo que pases un hermosísimo fin de semana. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Gracias, querido Héctor. Ahí lo tienen, Héctor Saúl Telles, vicecoordinador del Grupo Parlamentario PAN en la Cámara de Diputados. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Ya de regreso, gracias por seguir en sintonía con nosotros. Yo soy Dore Ferriz, estoy a cargo del NOTI a nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con. Fíjense que Hacienda autorizó la construcción de la empresa de participación estatal mayoritaria, Aerolíneas del Estado Mexicano, que va a estar en manos del Ejército. Por supuesto que necesitamos la opinión del capitán Ángel Domínguez Catzín, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México, quien está ya con nosotros conectado en el Zoom. ¿Cómo estás, Ángel? Muy buenos días. ¿Qué tal, Dore? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte y también gracias por el espacio y saludar a tu auditorio, a tus órdenes. Al contrario, gracias a ti. Yo quiero saber tu opinión sobre este voto a favor de pasar a Sedena todas las empresas de aerolíneas. A ver, lo que vimos que viene arrastrándose ya desde la modificación a la Ley de Aviación Civil y Ley de Aeropuertos es pues la famosa creación de la Aerolínea del Estado. Y en ese sentido, Dore, yo creo que vale la pena puntualizar un par de cosas. ¿Necesitamos más aerolíneas en México? Sí, definitivamente necesitamos más, que haya más demanda, ¿no? Que haya más oportunidades para que la gente pueda volar. Pero lo cierto es que el día de hoy no tenemos las condiciones para que existan nuevas aerolíneas. ¿Y a qué voy con esto? Estamos cerca de cumplir 2 años degradados a la famosa categoría 2 por parte de la FAA, lo que impide que las aerolíneas que ya existen el día de hoy puedan abrir rutas a y desde los Estados Unidos de América. Y en ese sentido, la llegada de una nueva aerolínea al mercado degradados a categoría 2, pues bueno, habrá que ver qué papel va a jugar esta nueva aerolínea, que no va a poder accesar, al menos de manera inmediata, al mercado más importante en materia de aviación, que es el mercado binacional México-Estados Unidos. Sí, definitivamente, y es un mercado que tenemos que observar, pero pues de entrada a nuestro país vecino. Ahora, México ha tenido muchas aerolíneas que han quebrado. Muchas de ellas siguen con manifestaciones, con incumplimientos, con un montón de cosas. Viene también México está viviendo una crisis aérea importantísima, entre que se empiezan a recibir más vuelos, se empiezan a complicar los momentos de aterrizaje, tienes a los aviones ahí dando 20,000 vueltas. Yo no estoy, se me hace como medio complicado que el ejército se pueda llegar a encargar de otra línea aérea cuando también México pues está atravesando una crisis. Definitivamente, Dore. A ver, tú lo dijiste muy bien, estamos atravesando por una crisis aérea, ¿no? En los últimos meses vimos el famoso tema del cabotaje, el tema, como ya lo mencionamos, de la degradación a categoría 2, y esto es algo que no es de ahora, ¿eh? La aviación mexicana tiene cerca de 30 años en el olvido, hay que mencionarlo así. No existen, como te decía, las condiciones. ¿Y qué condiciones son a las que me refiero? Nosotros lo hemos venido diciendo, a México le hace falta una política aeronáutica de Estado. ¿Y qué es una política aeronáutica de Estado, Dore? Es básicamente qué quiere el Estado mexicano de su aviación. En otros lados del mundo,
está comprobado que los países denominan y determinan que el transporte, particularmente la aviación, es una región, es un sector estratégico para el desarrollo económico, turístico, de carga, de transporte de personas. Y en México, lamentablemente, la última intención que hubo de una política pública en materia de aviación es del año 2000. Es decir, estamos 23 años atrasados en materia de aviación. Y esto repercute en que, tú lo acabas de decir muy bien, en los últimos años hemos visto la quiebra y quiebra y quiebra de aerolíneas. Solo en los últimos 30 años han quebrado cerca de 25 aerolíneas. Lo que nos dice que, insistimos, antes de crear una nueva aerolínea, que qué bueno que se cree una nueva aerolínea. Ojo, en todos lados del mundo también se ha demostrado que las aerolíneas que opera el Estado por lo regular fracasan. Sí. Entonces, alrededor del mundo, Turquía acaba de privatizar Turkish Airlines en los últimos años, que era una aerolínea del Estado, y venían viendo que no funcionaba tener una aerolínea operada por el Estado, entonces decidieron privatizarla. Así que yo creo que México debería de estar avanzando hacia donde se está moviendo internacionalmente la aviación para que siga siendo la vía de comunicación y de transporte más segura y más eficaz. Eso definitivamente. Aparte, ahí está el futuro. O sea, Ángel, todo lo que nosotros consumimos hoy te llega en un paquete de estos, ya lo compras en línea y te llega el Amazon, ¿no? Y te llega todo es a través de aviones. Tenemos más acceso a muchas cosas justamente por el transporte. Hay una crisis también humanitaria en, en el espacio. Más de 600 personas que no tienen empleo, que están desempleadas. Y ahorita, lejos de estar buscando una estrategia para comprar una línea aérea, mejor que le metan un poquito más de coco a arreglar lo que tenemos y a salvar lo que tenemos. Que le apueste también a a la parte de las aerolíneas privadas. Definitivamente, pero a ver, ninguna persona en su sano juicio que tenga dinero para poder invertir va a querer invertir en una industria que el día de hoy, pues nada más no avanza, ¿no? Como te decía, estamos degradados a categoría 2. Esta parte que mencionas es bien, bien interesante. Yo creo que podríamos estar destinando algunos recursos del tema de la aerolínea del Estado, se deberían de estar redirigiendo a fortalecer a la autoridad aeronáutica, a fortalecer a la Agencia Federal de Aviación Civil, a la compra de equipo tecnológico. Y cuando hablo de equipo tecnológico, ¿a qué me refiero? Me refiero a radares meteorológicos que podamos instalar en los aeropuertos para que las tripulaciones y los controladores de tránsito aéreo puedan tomar mejores decisiones. A ver, las condiciones meteorológicas con este tema del calentamiento global cada día son mucho más adversas para el vuelo. Y necesitamos, tanto los pilotos como nuestros compañeros controladores, más y mejor tecnología para tomar mejores decisiones y que podamos seguir realizando las operaciones de manera segura. Así que yo creo que antes de pensar en una aerolínea del Estado, tal vez deberíamos de enfocarnos en fortalecer a nuestra autoridad y fortalecer a los servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano, dotarlos de tecnología, de radares, incluso de tecnología para el tema de seguridad pública, ¿no? Es decir, seguir fortaleciendo lo que hoy tenemos y una vez que tengamos ya las condiciones de competitividad, comercio, competencia, pues bueno, ahora sí pensemos en abrir aerolíneas y sobre todo que sean a través de la vía privada y que no nos cueste a los mexicanos. Me quedo con esta, o sea, otra pregunta. ¿Qué pasaría si llega el ejército y tiene su aerolínea y empieza a hacer sus cosas? ¿Realmente esto beneficiaría a la industria o nuevamente es atole con el dedo? Pues a ver, habría que ver cómo van a operar los compañeros de las Fuerzas Armadas. Nosotros convivimos todos los días con ellos, con nuestros compañeros de la Fuerza Aérea, y convivimos el espacio aéreo. Y la verdad es que siempre se han comportado de una manera muy profesional, pero vaya, es muy diferente el tema de la aviación militar y el tema de la aviación civil. Y en ese sentido, pues bueno, ellos tendrán que cumplir las reglas de la aviación civil a nivel internacional, que tal vez no haya tanta diferencia entre la aviación militar y la aviación civil. Sin embargo, claro que las hay y son muy Como que, puntuales. como cuáles, Ángel? Mira, de entrada, en la aviación civil no existen misiones, ¿no? Para Sí, entrada. nosotros no es obligatorio llegar a un punto B si yo determino que por seguridad, por condiciones, tengo que regresar
al aeropuerto de donde salí, pues bueno, tendré que regresar, ¿no? Al aeropuerto donde salí y no llegar a mi punto B o a mi destino. Eso por una parte. Por otra parte, y hay que comentarlo porque es cierto. A ver, la aviación viene y el boom de la aviación ocurre después de la Segunda Guerra Mundial. Y después de la Segunda Guerra Mundial, la gran mayoría de las tripulaciones eran de extractos militares, ¿no? Y esto hacía que hubiera ciertos temas, con temas de rangos, con temas de dar órdenes, cosas que, por cierto, yo no entiendo porque soy completamente civil, pero el avance que ha venido dando la aviación a nivel mundial habla de que en una cabina no hay rangos. En una cabina no puede haber, claro que hay un superior que es el comandante de la aeronave, pero una vez que estamos ya volando, las dos personas que están sentadas a la cabina valen exactamente lo mismo cuando se trata de emitir una opinión y un juicio que tenga que ver con la seguridad de la aeronave. Y en ese sentido, pues toda esta estructura tendrá que irse modificando para cumplir con las reglas de carácter, insisto, de aviación civil. Claro, porque aparte estás transportando, digo, puede ser, digo, en caso de que sean cajas, pues da igual, pero si estás transportando gente en... Imagínate tú, yo no puedo calcular, subirme a un avión de militares, vendría yo así, ¿no? Qué miedo, o sea, qué cosa. Sería como muy complicado y creo que sí, ahí hay cosas. Ahora, me hablabas de una política aeronáutica. Ahí quisiera desarrollar un poco más el tema. ¿Qué tipo de... ¿Qué habría que meter ahí? Mira, Dore, bien sencillo. Bueno, se dice sencillo, pero hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Nosotros hemos venido diciendo desde el Colegio de Pilotos y desde el Frente por la Defensa de la Aviación Nacional que una política aeronáutica de Estado debe de contener básicamente, nosotros hemos mencionado 10 ejes, pero te voy a hablar de algunos muy puntuales. Primero, necesitamos un marco normativo moderno y adecuado a las condiciones de aviación internacional. Lo que hemos visto es que le venimos poniendo parches a nuestra ley de aviación civil y ley de aeropuertos, tratando de recuperar la categoría 1 de la FAA. Eso por una parte. Necesitamos verdaderamente un marco normativo actualizado. Después, necesitamos que existan las condiciones de competencia y competitividad. ¿Y a qué voy con esto? Claro que necesitamos hacer más accesible el boleto de avión a la gente, Sí. pero necesitamos ver cómo se compone el precio de un boleto de avión. ¿Por qué cuesta lo que cuesta un boleto de avión? ¿Es el TUA? ¿Son los impuestos? ¿Es el combustible? ¿Qué es? ¿De dónde viene? Entonces, hay que poner reglas claras ahí. Pues, como te decía, necesitamos desarrollo de infraestructura y de tecnología. Hay que decirlo muy claro, esta administración ha estado construyendo aeropuertos, cosa que no se veía en los últimos 30 años. Qué bueno, pero ¿qué tipo de infraestructura estamos construyendo? ¿Es la que necesitamos? ¿Es la que nos hacía falta? Otro punto dentro de la política es detonar a la aviación regional. El día de hoy no hay aerolíneas regionales, o hay muy pocas. Están TAR, está esta nueva aerolínea Aerus, pero necesitamos realizar esta conectividad a nivel regional para que las grandes aerolíneas como Aeroméxico, como Volaris, como Viva, pues realicen estos vuelos hacia y desde los Estados Unidos, nuestro mercado más importante, pero una vez que llegan a México necesitamos conectarlos también por avión y eso no existe. Y puntualmente el desarrollo de tecnología y el tener tecnología en la aviación, lo que te decía, mejores y más radares meteorológicos, más y mejores instalaciones de mantenimiento, ¿no? Es decir, es un trabajo integral, corto, mediano y largo plazo que nosotros hemos venido impulsando y que venimos diciéndole a la autoridad lo único que necesitamos, y esto es importantísimo en una política pública, es que exista el consenso entre la industria y las autoridades. Y hoy, lo tengo que decir también muy honestamente, estos espacios de diálogo cada vez se reducen un poco más. Sí, tienes toda la razón. Y hay mucho que voltear a ver ahorita en el ámbito aéreo. Muchas cosas están pasando. Estamos atravesando una crisis. La idea es volver a estar en categoría 1, que se abran rutas también nacionales, porque luego quieres volar de un punto a otro de la República. No, hombre, son escalas, o sea, tantas cosas que hay que cambiar, tantas cosas que hay que hacer a favor del consumidor, a favor del cliente, para facilitar también su transporte y que sea uno que además sea seguro, que llegue
que tenga sus horarios, que sea cumplido, que vaya a tiempo, en fin, tantas, pero tantas cosas. Ángel, estoy muy agradecida por el hecho de que hayas tomado esta entrevista. Te agradezco mucho que estés aquí. A ver si luego otro día regresas y seguimos platicando. Las veces que sea necesario, Dore, para mí es de verdad un gusto. De nuevo, te saludo nuevamente a ti, a tu auditorio, y que tengas un maravilloso fin de semana. Igualmente, Ángel, que tengas un hermoso fin de semana. Sí, a gozar, a disfrutar. El capitán Ángel Domínguez Catzín, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México, ya lo escucharon. Resumen de noticias en la hora central. Y en este viernes 19 de mayo les tenemos el resumen de noticias cuando son las 8:11 de la mañana. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el acuerdo presidencial de noviembre de 2021 que clasificó como seguridad nacional las obras prioritarias del gobierno y ordenó agilizar los trámites para ejecutarlas. Tras el fallo de la Corte, AMLO publicó un nuevo decreto para catalogar sus obras como de seguridad nacional. Figuran el Tren Maya, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec y los aeropuertos de Palenque, Chiapas, Chetumal y Tulum en Quintana Roo. Norma Lucía Piña Hernández, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, confirmó que los mensajes que recibió Alejandro Armenta, presidente morenista del Senado, fueron enviados por ella, pero negó la intención de amenaza. Alejandro Armenta anunció que procederá penalmente contra Norma Piña, argumentó que no es un asunto entre personas y justificó que es un tema que vulnera, que violenta la representación del poder legislativo. Santiago Krill, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, reclamó a AMLO que no haya acudido a la cita para analizar cómo destinar más recursos al programa de becas sin afectar al Poder Judicial. AMLO señaló que el Poder Judicial está tomado por la delincuencia organizada y por eso están en desacuerdo con el que el pueblo elija a jueces y ministros. Segundo debate entre las candidatas Alejandra del Moral de Alianza Va por el Estado de México y Delfina Gómez de Morena a la gubernatura de la entidad. Del Moral compartió que trabaja en 4 ejes: seguridad pública, económica, agua y medio ambiente. Gómez reviró que la alianza PAN-PRI-PRD está desesperada porque no logró avanzar un solo punto en la preferencia. Tras el debate, las candidatas calificaron su actuación. Gómez se asignó un 9 de 10, ¿no? Se asignó un 9, le fue muy bien. Y dice que ese puntito se lo quita por falta de tiempo y por nerviosismo. Del Moral dijo que no le corresponde a ella, sino a la ciudadanía su evaluación. Aunque expresó interés en que el senador Manuel Velasco sea incluido en la encuesta de Morena para elegir al candidato presidencial 2024, el Partido Verde Ecologista no descartó la posibilidad de ir con un proyecto propio al próximo proceso electoral. Enrique Graue, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, manifestó su preocupación por intentos injerencistas contra reglamentos de universidades autónomas. Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, reconoció que compró un departamento a una proveedora de la Sedena que fue penalizada con 16 millones de pesos por incumplimiento de contrato. La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas alertó de balaceras y enfrentamientos en distintos sectores de Nuevo Laredo, Tamaulipas, por lo que recomendó a las familias no salir de casa ni acudir a sus centros de trabajo. Hombres armados irrumpieron en Palacio Municipal de Cuautepec, de Harinas, Estado de México, y detonaron sus armas, mientras que en el exterior quemaron al menos 2 vehículos. Un juez de Guerrero ordenó liberar al narcotraficante Jesús Héctor Palma Salazar, el Güero Palma, luego que lo absolvió de una acusación por homicidio calificado con el que fue reaprendido la semana pasada cuando estuvo a punto de salir de la prisión tras 28 años recluso. Héctor el Güero Palma está tranquilo
y a la espera de ser liberado del penal del Altiplano. En principio, así lo dijo su abogado José Gabriel Martín Hernández. Al no ocurrir la salida, la defensa denunció por privación ilegal de la libertad a Nora Angélica Valderrama, directora del Centro Federal de Readaptación. Una estatua gigante de San Judas Tadeo será la atracción principal de Badiraguato, un municipio de Sinaloa conocido por ser la cuna de algunos narcotraficantes. Tras casi 2 años de elevar su tasa de referencia, el Banco de México decidió frenar los aumentos ante una desaceleración de la inflación en el país, con la que mantuvo 11.25%. El indicador oportuno de la actividad económica de México aumentó 0.44% mensual en abril, tras una caída previa de 0.14%, impulsado por los avances de sus principales componentes. Así lo informó el INEGI. Crédito Real dio a conocer un plan de reorganización como parte de su petición de concurso mercantil a raíz del proceso de quiebra en el que se encuentra inmerso desde el año pasado. La venta de Banamex será positiva para la competencia del sector bancario mexicano porque la entrada de un nuevo jugador disminuiría la concentración que hay en él, así lo aseveró la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las pequeñas y medianas empresas, pymes, que son propiedad de mujeres, enfrentan peores condiciones de crédito en comparación con los negocios de hombres, así lo afirmó el Banco Interamericano de Desarrollo BID Invest. La falta de un historial crediticio de fuera de 3 a cada 4 posibles clientes que solicitan un crédito en el país, pese a no ser deudores o contar con buenos ingresos. En los últimos 6 meses, la Comisión Reguladora de Energía redujo el tiempo de vigencia de permisos de actividades desarrolladas en el sector de hidrocarburos. Ya fue sofocado el incendio en la refinería de Salinas Cruz, Oaxaca, en el calentador de una planta denominada Hidro 2, así lo confirmaron trabajadores de Pemex. Las regulaciones internacionales que cumplen empresas globales con operaciones en países de Latinoamérica, entre ellos México, impulsaron iniciativas a favor de la transición energética y también para mitigar el cambio climático, según la consultora EY. La Secretaría de Hacienda autorizó la construcción de una empresa de participación estatal mayoritaria denominada Aerolínea del Estado Mexicano, que estará en manos del Ejército. Hace unos momentos platicábamos ya con Ángel y él nos decía que, pues primero, o la prioridad es voltear a ver la política aérea y, por supuesto, volver a darle un lineamiento a la compra de los boletos, invertir, por supuesto, en arreglar tantos aeropuertos. Ahora, tras un acuerdo de la Secretaría de Marina, 6 altos cargos de las aduanas de Lázaro Cárdenas, Michoacán y de Manzanillo, Colima, fueron ocupados por civiles, informó la Agencia Nacional de las Aduanas de México. México es el 4º país consumidor per cápita de carne de pollo, de acuerdo con el Consejo Mexicano de la Carne. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, canceló el registro sanitario del medicamento Redotex, que se utiliza para la pérdida de peso, y nuevamente salieron acusaciones desde Palacio Nacional para hablar de corrupción. Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, informó que se rescató a 49 migrantes que fueron secuestrados cuando viajaban en un autobús en los límites de San Luis Potosí y Nuevo León. En su informe Ejecutivo Federal de Actividades 2022, entregado al Senado de la República, la Guardia Nacional aceptó que en su tránsito por el territorio nacional, los migrantes son víctimas de extorsión, secuestro, trata de personas y robo. Senadores demócratas y republicanos de los Estados Unidos propusieron crear una lista que identifique todos los años a las entidades de México que funjan como productores o que estén en rutas de tránsito de drogas sintéticas, como es el caso del fentanilo, así como de sus precursores químicos. Casi 110,000 personas murieron el año pasado por sobredosis de droga en los Estados Unidos, esto según datos federales preliminares.
cifra que representó un asentamiento después de 2 años de fuertes aumentos. Brandon Johnson, alcalde demócrata de Chicago, busca resolver cómo albergar a cientos de migrantes que llegan en autobuses desde la frontera de los Estados Unidos hacia México. Trascendió que Ron DeSantis, gobernador republicano de Florida, entrará oficialmente en la carrera presidencial estadounidense para el 2024 la próxima semana. Videos del ataque en el noreste de Nuevo México, en Estados Unidos, mostraron a una voz identificada como la del tirador, instando a la policía a matarlo, y a los oficiales también dirigiéndose rápidamente hacia el joven de 18 años antes de dispararle mortalmente y todo esto afuera de una iglesia. Líderes del G7 discutirán en la cumbre que comienza este viernes en Hiroshima, en Japón, sanciones contra el comercio de los diamantes rusos. Miles de nacionalistas israelíes, algunos de ellos coreando que mueran los árabes y otras consignas racistas, marcharon por la avenida principal palestina de la ciudad vieja de Jerusalén en una manifestación anual que causó nuevas fricciones entre judíos y palestinos en la tensa localidad. Las fuerzas militares y los socorristas intensificaron este jueves las labores de búsqueda y rescate de 4 niños indígenas que al parecer sobrevivieron a un accidente aéreo y que continúan perdidos en la selva del sureste de Colombia hace ya 18 días. El régimen de Daniel Ortega aprobó la disolución voluntaria de una universidad del arzobispado de Managua, que se suma al cierre de otras 2 casas de estudio nicaragüense, ordenando en marzo por incumplimientos legales. Más de la mitad de los mayores lagos y embalses del mundo se están secando y ponen en peligro la seguridad hídrica de la humanidad, según un estudio de la Universidad de Colorado en los Estados Unidos, publicado en la revista científica Science, que es de las revistas más prestigiosas de ciencia a nivel global. Después que la oficina de los duques de Sussex emitieran un comunicado sobre una persecución casi catastrófica por un paparazzi que supuestamente los estuvo siguiendo por más de 2 horas en Nueva York, ahora un fotógrafo aseguró que ellos fueron los que provocaron el peligro. Una Biblia hebrea de más de 1000 años de antigüedad se vendió por una cifra récord, $38.1 millones en Nueva York, y se convirtió así en el manuscrito más valioso jamás vendido en una subasta. OpenAI, la empresa que está detrás del chatbot o el ChatGPT que ustedes conocen, dijo que introdujo la aplicación ChatGPT para iOS y para Apple. Pues ya la podrán descargar. Y eso está buenísimo ahí para cuando quieran cortar con el novio. Redactar un texto, neta, te pone hasta eso. Redactar un texto para cortar con mi novio. Y tiene una cartita. La verdad está muy divertido. Y ahora lo único que faltará es ver si las cifras, a ver si ya actualizó las cifras, a ver si ya actualizó los datos, porque se sabe que el chat, ¿hasta cuándo está actualizado, Jerry? 2021, tiene información hasta el 2021, pero pues ya parados en el 2023, ocupamos que suban por lo menos la información del 2022 y obviamente pues da más consistencia estos chats que siento que pueden ahorrar mucho tiempo. Se pueden ahorrar mucho si tienen que redactar una carta, si tienen que enviar una solicitud. Funciona, la verdad, está muy divertido. La información internacional con Adriana Braniff, desde Miami, Florida. Ya estamos de regreso, gracias por seguir en sintonía con nosotros a través de todas las plataformas que tenemos a su disposición en Central FM y por supuesto nuestras estaciones hermanas afiliadas. Braniff, ahora sí que traes muchísima información. Adriana Braniff en la casa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Dore? Muy buenos días, te saludo en este viernesito que finalmente llegó, lo veíamos lejano, pero llegó. Llegó. Y ya pronto estaremos
instalados en modo fin de semana, pero todavía no, porque hay mucho de qué hablar y además el fin de semana vamos a tener que estar muy atentos, Dore, porque hoy inició la cumbre del G7 y va a durar precisamente, hoy inicia y acaba el domingo, así es que hay que trabajar todo el fin de semana para ver qué es lo que se dice ahí. Es en Japón, es en Hiroshima, y aquí la nota última es que Zelensky va a llegar a hacer una aparición personal el domingo. Se había pensado si iba a participar. Se nos cortó la llamada. Ahorita la volvemos a poner en comunicación. Adriana Braniff en este momento está en Houston y es por esta razón que nos está buscando vía telefónica, pero en 2 pataditas ahorita la volvemos a comunicar. Pero esto que va a estar sucediendo en materia de decisiones económicas va a ser muy importante. Estaba platicando Braniff que Zelensky va a hacer una presencia, ya está de regreso con nosotros. Braniff. Ay, Dore. Bueno, te decía, Dore, que espero que ya no nos falle la línea. Es que como estamos ahorita en movimiento, pues entonces sí puede ser de repente que falle un poco. Claro, pero va a ir Zelensky. Mira, Zelensky se había especulado que iba a aparecer en forma virtual. Finalmente anuncia que lo va a hacer presencialmente. Va a llegar, va a hacer una aparición ahí, lo cual pues es importante porque se va a presentar con líderes de las 7 naciones más ricas del mundo, las 7 democracias de más dinero. Ahí está Joe Biden, está Justin Trudeau, el de Canadá, el primer ministro de Gran Bretaña, Macron de Francia, Olaf Scholz de Alemania, está el de Italia y obviamente el anfitrión, que es el primer ministro de Japón. Entonces, ¿a qué va? Va obviamente a pedir más apoyo militar este fin de semana. Va a llegar el domingo. Hoy estuvo en Arabia Saudita Zelensky, justamente en una reunión con líderes árabes para pedir lo mismo también. Objetivo de todo esto, ayuda militar. Y viene, como tú recordarás, de una gira por Europa toda la semana pasada, donde el mismo objetivo fue eso, tratar de pedir más ayuda militar a el mundo en esta gira mundial. Así es que ahora lo va a hacer presencialmente. Vamos a ver qué pasa el domingo con Zelensky, que ahí va a estar. Obviamente, pues esto se decide a último momento porque ya sabemos que por cuestiones de seguridad pues no puede anunciar Zelensky así, con anticipación cuál es su agenda, ¿no? Efectivamente que eso no lo va a hacer. Ahora, esta reunión del G7 es de 3 días, hoy el primer día, como te digo. Los 2 temas más importantes, uno es Ucrania, otro es China y la relación que China tiene con Ucrania. El tema de Ucrania va a ser incrementar sanciones a Rusia. Se va a platicar seguramente sobre este tema polémico de si se le deben dar estos aviones de combate F-16 o no a Zelensky, que ha estado pidiendo y que no se le han dado por cuestiones de que esto podría afectar muchísimo el posible descenso. Y no sé si vayan a hablar también sobre las posibilidades de un acuerdo de paz. Habrá que ver. Vamos a ver cómo van a hacer un frente común este grupo de los G7 con Rusia. Eso va a ser importante. De hecho, ya lo último que se tiene así de último momento es que ya se anunciaron sanciones contra Rusia un poquito más para restarle ingresos que financien la invasión de Ucrania. O sea, ya dieron a conocer un comunicado conjunto este primer día que está buscando justamente cortar el acceso de Moscú al sistema financiero internacional, entre otras. Eso es importantísimo. ¿Qué está pasando en las calles de Hiroshima? Eso también tenemos que ponerle el ojo, Dore, porque hay protestas de mucha gente con pancartas que dicen no a la guerra atómica, no a la guerra contra China, y nada más para recordar esto, Dore. Sí. Todavía está en la mente de esa gente, de ese pueblo, Hiroshima, lo que pasó en 1945 con la bomba atómica, que fue lanzada justamente por Estados Unidos. Entonces, está ahí el presidente de Estados Unidos, está ahí Joe Biden. Esto evidentemente pues desata este tipo de pensamientos un poco tristes, un poco de recordar, de no querer que esté ahí el presidente Biden. Y claro que Biden, sabemos, Dore, que siempre a donde viaje, lleva el maletín donde trae los códigos de cualquier, de la bomba, ¿no? Hay que decirlo así tal cual. Es una cosa que siempre carga con él el presidente de los Estados Unidos y se lo carga su asistencia, el de servicio secreto. Esto es muy simbólico.
esto está causando obviamente que estas protestas se den afuera y vamos a estar súper atentos a lo que suceda en estos 3 días en este encuentro que me parece que trae el tema importante, ¿no? El tema Rusia, y vamos a ver cómo desenlaza. O nada más decirte que Biden se regresa de volada. Ahora sí que comes y te vas, como ha pasado, para recordarnos, porque él tenía pensado en un principio ir a otras partes de Europa, hacer otros encuentros con otros líderes, y resulta que ella no, se regresa, come y se va. ¿Por qué? Porque tiene una reunión ya el fin de semana con Kevin McCarthy, que es el líder de la mayoría republicana en Estados Unidos, para tratar este tema que tiene nerviosísimo a todo Estados Unidos, que es el tope de la deuda. Todavía no se llega a un acuerdo, se está negociando, en junio se queda Estados Unidos sin dinero, esto sería catastrófico, y entonces Biden come y se va para atender este asunto, Dore. ¿Cómo ves? Qué cosa. Todo, ¿te fijas? Tiene que estar en las dos juntas de una manera, aparte muy cuerda, muy puntual, tiene que ir a lo que va, todo con mucha rapidez, pero también va a sacar cosas buenas ahí en Hiroshima. Lo que decías de Hiroshima me llama mucho la atención. Qué fuerte es pensar que hace unos años ahí murieron tantas personas. Me dejas pensando en muchas cosas también en lo que va a pasar con Zelensky, con la aparición de Zelensky, qué es lo que va a querer negociar, cómo le van a poder cerrar la brecha a Rusia, y lo que sigue para la economía de los Estados Unidos. Está fuerte. Sí, vamos a ver, se ve difícil que esta guerra acabe rápidamente, va a ser larga, porque en este comunicado que firman, pues incluyen, para que haya una paz justa, como le llaman, Ajá. es necesaria la retirada completa de las tropas rusas. Y eso precisamente pues no lo está aceptando Rusia. Tiene que haber una negociación, tiene tomada Crimea. Si le solicitan que deje Crimea, pues esto va a alargar un poco más las negociaciones. Así es que muy importante la reunión de este fin de semana en el G7. Vamos a estar muy atentos en todo esto, Dori, y ya lo platicamos el lunes con mayor amplitud. Por supuesto que sí, mi Brani, ya estaremos platicando el lunes. Por lo pronto pasa un hermosísimo fin de semana. Ay, disfruta de verdad tanto, te lo mereces, relájate, goza, mi Brani preciosa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Así lo haremos, Dore, a disfrutar como siempre el hoy, que el mañana es incierto. Es incierta. Gracias, mi Brani, te mando besote. Bye, bye. Gracias, bye, bye. Ay, sí, hay que gozar. De verdad, a veces, ya cuando sí te urge el fin de semana, porque a veces urge, ¿verdad? Y yo creo que sí nos va a caer muy rico, muy a gusto. Y por supuesto, pues siempre velando para darles que todas las noticias y estemos al tiro para el lunes, y en caso de que suceda algo grave, pues se les avisará. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Ya estamos de regreso, gracias por seguir en sintonía con nosotros. Yo soy Dore Ferriz, estoy a cargo del Noti a nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con, y estamos más que puestos para ver qué es lo que está sucediendo, queridísimo Roberto José Pacheco. Voy contigo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, mi querida Dore. Pues continúa el diferendo entre el senador Armenta y la ministra Norma Piña. Resulta que el senador Alejandro Armenta pues dio a conocer que va a reunirse con su equipo de abogados a fin de analizar si procede legalmente contra la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, por los mensajes de WhatsApp que le envió. El presidente de la mesa directiva del Senado insiste que no puede permitir que se violente la libertad de expresión e insiste en que la ministra cometió una injerencia en otro poder. Sin embargo, dice que en el texto que le envió Piña no lo ofende, pero que lo percibe como una amenaza e intimidación hacia el cargo que ocupa, pues representa al Congreso de la Unión. Hay que recordar, mi querida Dore, que Alejandro Armenta, senador de Morena, presentó una iniciativa con la que buscaría eliminar al INAI, y en la justificación de este proyecto, Armenta Mier afirma que el INAI y la Secretaría de la Función Pública comparten objetivos y actividades, por lo cual el Instituto de Transparencia podría ser absorbido por la dependencia federal. Esto, bueno, fue una iniciativa que él promovió y con esa cuestión del INAI que la quieren desaparecer, pero bueno,
te comento que este es un fragmento de Armenta Mier en las últimas horas. Escuchemos lo que dijo. Y la tarea legislativa es inviolable. Nadie nos puede reconvenir a un legislador que cumpla con su derecho de presentar iniciativas. Entonces, lo que yo estoy pidiendo es, primero, que me confirme para que yo pueda proceder. Bueno, por su parte, la ministra Piña, titular de la Suprema Corte de Justicia, pues sí reconoció que sí mantuvo precisamente una comunicación con Alejandro Armenta, pero rechazó haberlo amenazado. A través de sus redes sociales expresó que reconoce que la vía utilizada no fue la más adecuada. Confió en que su modo frontal y directo de hablar se distinga claramente de una amenaza. La honestidad, dice Norma Piña, es el criterio para construir el México que la Constitución garantiza y que las y los mexicanos nos exigen, dice la ministra, pero ya no se lo mandó por WhatsApp, ahora lo hizo ya por una carta común y corriente a la antigüita. Y en este contexto de dimes y diretes, el senador Germán Martínez del Grupo Plural minimiza el escándalo que protagoniza el senador Mier, que en el fondo lo que quiere pues, es darse a notar, ya que dicen que quiere ser el candidato al gobierno de Puebla para el 2024. Es la voz de Germán Martínez, escuchemos. Y la ministra Piña ha aceptado y ha reconocido su equívoco, la manera en la que lo hizo. Y reconocer equívocos lo hace alguien que tiene vergüenza pública, que tiene dignidad, que tiene principios. Yo apoyo a los jueces y a las juezas constitucionales, a Norma Piña, por sus sentencias. Así dice Germán Martínez, por sus sentencias y no por sus mensajes de WhatsApp. Bueno, ojalá, mi querida Dore, que los actores políticos le den la vuelta a la página y busquen por la vía del diálogo dirimir sus diferencias. No cabe la menor duda que los procesos comiciales en puerta en junio, ya a unos días, y los comicios del 2024, pues han enturbiado de manera contundente el ambiente político legislativo en nuestro país. Hacen temas personales, temas políticos. Ayer estábamos platicando, ¿no, Roberto? Decíamos, híjole, pues es que esto no parece una amenaza, esto más bien parece una conversación dura, sí, por supuesto, entre dos personas que no se están poniendo de acuerdo, pero en ningún momento hay una amenaza ni nada del estilo. Y en lugar de estarnos poniendo sobre la mesa resoluciones reales para el país, provocan una especie de politiquería que es el reducto de sus temas personales y los hacen públicos de una forma tan absurda. Y ahí tienes a la pobre de Norma Piña dando explicaciones, la presidenta dando explicaciones a una declaración que por donde le veas es falsa y todavía quieren irse a juicio. No, es una locura, Roberto. Bueno, vamos a ver qué pasa. Están en el análisis, dice Armenta Mier, con sus abogados, con su equipo legal. Ojalá y esto se resuelva de otra manera, por el bien del país, y debe haber un equilibrio de poderes, pero sobre todo debe haber este equilibrio con base a un diálogo que sea fructífero y en beneficio de nuestro país. Correcto, así es. Roberto José Pacheco, gracias por toda la información que nos traes el día de hoy. Que pases un bonito fin de semana. Nos escuchamos el lunes. Gracias. Estamos pendientes, mi querida Dori. Un abrazo. Igual para ti, Roberto. Muchísimas gracias. Ahí lo tiene Roberto José Pacheco. Y si es que ¿Cómo le hacen para que de algo personal lo hagan político? Y hagan un rollo totote cuando el país tiene tantas cosas que resolver. Es a veces, es como de ardidos lo que está haciendo Armenta. No es una reacción de una persona profesional en lo absoluto. Se ve que este hombre lo único que está buscando es un distractor que saque a lo mejor de la jugada o discrimine, porque también es lo que busca, discriminar a Norma Piña. Y así definitivamente no lo va a lograr. Norma Piña le debemos mucho. Gracias, Norma Piña, por existir. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita.
Ya con esto nos despedimos. Gracias por su compañía. Yo soy Dore Ferriz, estuve a cargo del noticiero a nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con, quien se presenta ya el lunes a el noticiero para que no se lo pierdan. Y a nombre de este maravilloso equipo de trabajo, agradecerles su preferencia. Pasen un hermoso fin de semana. Nos escuchamos el lunes. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. Central FM, Equilibrio.